corriendo en paralelo con esta denuncia que hoy día voy a formalizarlo porque ya lo presenté por la vía virtual, ahora lo voy a hacer por la vía concreta. Edgar, quisiéramos en primer lugar que expliques el sentido de tu denuncia. Mira, el tema es el siguiente. Hay un marco jurídico, constitucional, legal y hasta reglamentario para que el presidente de la República actúe desde el punto de vista administrativo, político y de gestión. Ese marco tiene que ser respetado porque vivimos en un Estado de Derecho constitucional. Y el hecho que el presidente, por el consejo equivocado de alguien, comience a despachar fuera de lo que dispone el decreto supremo, fuera del lugar que dispone el decreto supremo 077/2016, que señala con toda precisión que la sede del Palacio, de la sede del despacho presidencial, está ubicado en el Palacio de Gobierno, no en el teatro, el Gran Teatro, no en la casa del presidente, sino en el Palacio de Gobierno. Mientras ese decreto supremo no fuera modificado, no podía el presidente despachar de otro modo. Es más, en esa misma visión, este decreto supremo está relacionado a la ley 28024. Esa ley establece los protocolos, ¿no?, los procedimientos, las formas en que el presidente incluso debe recibir a los que van a Palacio, porque el presidente no es una persona común y corriente, no es un funcionario cualquiera, el presidente es el que encarna a la nación, es el primer ciudadano del país y tiene la obligación de seguir estos procedimientos, además por su propia seguridad. Entonces, acá se han vulnerado esto, y lo peor, que el presidente al vulnerar estas normas, ha vulnerado también el artículo 118 de la Constitución Política, en cuyo numeral 1 establece que el presidente de la República es el primer ciudadano en que está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución Política, los tratados, las leyes y demás normas. Entonces, todo esto se ha resquebrajado, creo yo, que por una muy mala asesoría y por un concepto equivocadísimo que creo que se está manejando desde el lado del partido de Perú Libre. Y es ese concepto, pues, que todo esto son unas pelotudeces, ¿no? Que todo este sistema democrático es una pelotudez y por ende se puede pesurrar en esto, y eso es absolutamente equivocado. Y nadie ha deslindado con esa tesis de la pelotudez. Por eso que se cometen estos graves errores y no se recibe la asesoría respectiva. Creo que todo esto empezó cuando hubo, pues, este problema incluso que no juramentó el ministro de Economía, el señor Pedro Franklin, tampoco un gran jurista, mi profesor, a quien respeto mucho, el doctor Torres Vázquez, que es una personalidad y que seguramente que ya estará enderezando esto. Quiero suponer... Bueno, ya se supone, Edgar, que la decisión es que a partir de esta mañana el presidente empieza a despachar en Palacio de Gobierno. Ahora... hay una, ¿no? Claro, claro, es una corrección, ¿no?, de algo que se venía haciendo, porque pero en todo caso la decisión, digamos, más allá de que uno la tome con simpatía o no, de convertir Palacio de Gobierno en una especie de museo y de cambiar la sede para el despacho presidencial, tiene que estar precedida de la normativa que reglamente esta decisión, ¿no es cierto? No solamente que decido y lo hago, ¿no es cierto? Eso está claro. Ahora, la interrogante es, no se está como juzgando con una severidad cada acto, cada movimiento de Pedro Castillo, como no se ha hecho. Es decir, por ejemplo, Martín Vizcarra se reunió con una de las fiscales que veía el caso Cuellos Blancos y con el policía encargado de las intercepciones telefónicas. Fue en su casa, por citar un caso. Alejandro Toledo debe recordar cuando hubo la crisis de los medios de comunicación, la reunión que tenía con los directivos de Panamericana, con los pretendientes a adquirir las obligaciones de América Televisión, ¿no? Las reuniones eran todas en su casa.
se reunió con Eugenio Bertín en su casa, se reunió con el señor Santo Domingo en su casa, se reunió con el señor Mome en su casa. Es decir, todas las decisiones que se tomaron con respecto al destino de los canales de televisión en el Perú no se hicieron en el despacho presidencial ni fueron nunca registrados oficialmente como reuniones del presidente. Y nunca hubo un juzgamiento, digamos, por ese tipo de comportamiento. El propio Pedro Pablo Kuczynski recibía gente en su casa constantemente, siendo presidente. Mira, Nicolás, los pecados de otros no te hacen santo, ¿verdad? Absolutamente de acuerdo. Hecho de que hayan cometido esas irregularidades, tú sabes perfectamente, y hemos hablado mucho, Nicolás, que yo fui uno de los que más cuestionó al señor Toledo por las graves irregularidades que cometió. Y es más, yo pedí su vacancia por corrupción. Recuerda la firma falsa. Es decir, yo, por lo menos en mi caso, nunca he sido contemporizador y nunca he aceptado hechos de corrupción o irregularidades e ilegalidades. Pero el problema, como digo, esos pecados no hacen santo a la actual gestión. Debían más bien manejarse con mucha más mesura porque tienen en contra no solo a un sector político amplísimo, democrático, muchos de ellos, y también tienen una mafia al frente, que quieren tumbárselo rápidamente. Al señor Castillo hay que decirlo. Acá hay corruptos que tienen la intención de traerse abajo al señor Castillo, ¿no? Y quienes más bien somos demócratas, si queremos defender la democracia, le pedimos también en el extremo, el otro extremo, que también quiere ir a disolver el Congreso para hacer su asamblea constituyente corporativista, también le decimos un momento, acá vemos demócratas, constitucionalistas, gente que quiere cambio, sí, pero dentro del marco jurídico. Entonces, no queremos ni a la mafia que quiere tumbarse este gobierno para no entrar a la cárcel, ¿no es cierto? Ni menos tampoco a los chavistas que desde el otro flanco pretenden cometer errores al actual presidente creyendo que así pueden llegar a algo y transformar ese país en qué, una especie de sucursal de Venezuela. De ninguna manera. Entonces, ante estas cosas, yo creo que mi obligación como jurista, como ciudadano, y afectándose mis derechos, porque son derechos de todos, el derecho a la transparencia, he presentado esta denuncia constitucional. Ahora bien, saludo que el presidente haya decidido, estoy seguro que por consejo de un profesor, un maestro como Torres Vázquez, Torres, haya decidido volver a Palacio. Eso está bien, pero queda pendiente el tema de los hechos. Y acá hay un responsable político. Y cuidado, ese responsable político puede muy bien, incluso corriendo en paralelo con esta denuncia que hoy día voy a formalizarlo porque ya lo presenté por la vía virtual, ahora lo voy a hacer por la vía concreta, puede en paralelo plantearse, por ejemplo, una interpelación al actual primer ministro por estos hechos, que nadie puede quedar o no puede quedar en la nebulosa 4 días en la que el presidente actuó prácticamente de manera clandestina, al margen de la ley. Y lamentablemente esa costumbre tiene que romper. El presidente tiene que asesorarse, el presidente tiene que ser transparente. Claro, pero tú dices, Edgar, en las épocas de la dictadura. Claro, pero tú dices en tu denuncia que todas las, digamos, decisiones que se han tomado en este contexto, lo cual se interpreta, incluye la juramentación de los ministros, no tendrían valor legal. Es decir, eso mira, desde tu punto de vista es la consecuencia, o acá ha habido una infracción que tiene responsables que debe ser sancionado, pero eso no hace ilegítimas las decisiones que se han tomado. Por ejemplo, la juramentación de los ministros. ¿O sí, desde tu punto de vista? En materia de la discusión jurídica, ¿me entiendes? Yo propongo esto, yo creo que sí, serían nulos todos estos actos, salvo que expliquen, ¿no? Debe haber explicación, tiene que haber explicación. Para eso es la investigación en el proceso de la denuncia. Pero al margen de todo esto, mira, no solo se han cometido ese error, hay un hecho sumamente grave que está vinculado al ministro del Interior. Han nombrado de la manera más absurda al ministro del Interior con licencia del Ministerio Público. Es decir, es un funcionario que tiene contra la Constitución 2 funciones. Está como fiscal porque no ha dejado de ser fiscal, no ha renunciado, ¿no? Ha pedido una licencia absurda y le han permitido eso, le han dado esa licencia y ahora está de ministro. O sea,
tiene dos funciones y eso no lo permite la Constitución. Claro, porque el máximo puede ser uno para entendernos. Es decir, tú puedes pedir licencia si es que vas a ser candidato, digamos, ¿no? En ese caso está permitido o no. Es decir, si el doctor Carrasco, que dicho sea de paso, claro que sí, ha sido uno o es uno de los fiscales se ha comprado el pleito de la lucha contra la corrupción, Edgar. Se ha comprado el pleito y se ha enfrentado a superpoderosos como Edgar Oviedo y no le ha temblado la mano a la hora de hacer justicia en el Perú, enfrentando todos los poderes y las presiones imaginables, ¿no? Poniendo en riesgo, incluso en determinadas circunstancias, su propia integridad física. Y no ha arrugado, o sea, como fiscal es un tipo de lujo, ¿no? De los que debería, ¿no? Ahora, el tema es el siguiente: para ser candidato él podría haber recurrido al recurso de la licencia, pero tú dices, para ser ministro no. Para ser ministro hay una incompatibilidad, no basta con la licencia. ¿Qué tendría que haber hecho? ¿Renunciar? Haber renunciado, por supuesto, haber renunciado para asumir ese cargo. No puede de ninguna manera tener dos cargos al mismo tiempo, Nicolás. Eso es erróneo. Entonces, todo este desbarajuste se ha creado y tiene que haber un responsable político. Creo que lo mejor, mire, aquí hay que proteger al presidente de la República. La institución presidencial hay que proteger, ¿no es cierto? Además del revestimiento constitucional que tiene esta protección, las personas, los políticos, los que justamente están más cerca al presidente son los primeros en ser llamados a proteger al presidente. Y en este caso, el primer ministro tiene que proteger al presidente y para protegerlo tiene que renunciar. Creo que es el mejor camino. De tal modo que se rehaga este Consejo de Ministros, este gabinete, y hay gente muy valiosa, empezando del mismo fiscal del que estamos hablando, que bien puede renunciar y seguir siendo y ser nombrado ministro. El doctor, pero no es posible, ya, lo que tú dices, ya, alguien tiene que ser responsable político, digamos, de estas decisiones erráticas, ya. Pero esto no se corrige, o sea, no se podría corregir simplemente con la renuncia del doctor Carrasco, o sea, no, porque todo lo equivocado que se ha hecho, más de Carrasco, por ejemplo, el tema de la ilegalidad en términos de la función del presidente a lo largo de estos 4 días, ha despachado, imagínate, cosas que nadie le ha podido aconsejar bien, no lo sé, francamente. ¿Cómo despachar en su casa? Al propio ministro del Interior lo ha recibido en su casa. ¿Para qué? Para conversar, para coordinar temas de gestión pública. Al señor Pedro Franqui, recuerda cuando no aceptó juramentar, se fue y luego, ya siendo presidente, lo convocó a su casa en la madrugada. Esos errores, alguien tiene que responsabilizarse por esos actos ilegales. El presidente no puede ser responsable. El presidente está protegido, alguien tiene que pagar, no puede pagar pues el secretario general de Palacio, no puede ser pues Cancillería, no puede ser nada de eso. Entonces, reordenar las cosas, tener clarísimo que no estamos acá ante pelotudeces democráticas, que estamos en un Estado de derecho y que se tienen que cumplir las reglas. Ese es un paso bueno que hay que dar. Y ojalá el presidente tenga absolutamente mi deseo que tenga éxito. ¿Sabe por qué? Esto lo hemos hablado muchas veces, Nicolás. Este país necesita cambios fundamentales. Hay que hacer las reformas y si es necesario cambiar toda la Constitución, enhorabuena, pero por los cánones legales y democráticos. Esa es mi recomendación al presidente. Yo presento esta denuncia, que siga su camino, pero en este interín, mientras dure esa denuncia, alguien se tiene que hacer cargo, no el presidente. Claro, o sea, en resumen, lo que tú dices, la solución a esta situación, es decir, tanto al hecho de que el presidente haya estado despachando irregularmente fuera de Palacio de Gobierno, sin haber creado la norma que cambia, digamos, el escenario del despacho, y en segundo lugar, el nombramiento como ministro de una persona que no podía ejercer el cargo porque ya tenía otro cargo público. Ambos hechos tendrían que ser responsabilidad, como marca la Constitución, del presidente del Consejo de Ministros, y la solución desde tu punto de vista es que renuncie Guido Bellido y a partir de eso se reconstituya todo lo que hay que reconstituir. Esa es la solución que tú propones, digamos.
es la mejor solución, la más sana. Mira, lo peor es que vamos a seguir en esta vía crucis con ese dólar a 4 o más. Si esto no se resuelve, ¿por qué? Porque el Congreso tendrá que asumir su responsabilidad o se van a hacer los muertitos. No solo con mi denuncia, sino con estos hechos. El Congreso está para fiscalizar, entonces el Congreso, digo yo, si yo estuviera ahí, tendría pues que convocar al primer ministro para terminar, ¿cómo te definirías tú en relación al gobierno de Pedro Castillo? ¿Tú eres un opositor? ¿Tú eres un enemigo de Pedro Castillo? ¿Tú estás planteando esto que estás planteando para desestabilizar a Pedro Castillo? De ninguna manera. Mira, yo no he votado por el señor Pedro Castillo, ni tampoco por la señora Key. Yo estaba totalmente distanciado de ello. Sin embargo, no puedo dejar sino de reconocer que el señor ha ganado las elecciones y está zanjado por un voto, por 1.000 votos, 40.000, no importa. Ya ese es nuestro presidente. Hay que defenderle y protegerlo. Yo no soy enemigo del señor Castillo en absoluto. No lo conozco, es más, yo vengo de vertiente de izquierda, yo soy arguediano, yo soy un hombre de izquierda arguediano, Nicolás, y quisiera los cambios que todo el pueblo ha depurado, pero cambios obviamente constitucionales dentro del marco legal, de ninguna manera lo que se quiere hacer. Yo te digo con toda franqueza, discrepo absolutamente diario del señor Cerrón y discrepo de su voluntad precisamente de hacer la cosa como la quiere hacer. Para mí, incluso la elección del señor Bellido es ya de por sí una provocación y eso es un error, un grave error. Y ojalá éxitos al presidente, y si cambia estas cosas y nos dan una visión clarísima conforme a lo que planteó en el económico,